Hola Gloria, Hola, buenas Fernando. tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Alberto. Estamos preparando el webinar, así que vamos a comenzar en 10 minutitos, 12 minutitos. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. En Nicaragua, cerca de la mitad de la fuerza de trabajo tiene 6 años o menos de educación. Eso es primaria completa o menos. Claramente un nivel educativo insuficiente para elevar los bajos niveles de productividad del mercado de trabajo que tienen nuestros países y que necesitamos incrementar, mejorar de manera importante en los próximos años para enfrentar retos como el envejecimiento de nuestra población, que nos ubicará en un par de décadas o un poco más en una situación demográfica similar a la que hoy tienen, por ejemplo, las envejecidas sociedades europeas o Japón. Este es un aspecto clave que tiene que ver, por supuesto, con la insuficiente cobertura de la educación formal en los países, pero que implica también cómo lograr generar mayores competencias laborales en las personas que hoy forman parte de la fuerza de trabajo y, como mencioné al inicio, tienen un bajo nivel educativo. Muy bien, muy bien. ¿Y alguien más, algún otro comentario de alguno de los otros panelistas o alguien de la audiencia que quiera hacer una pregunta? Pues Gloria, si quieres ahí puedo intervenir yo un poco y hablando de educación, que realmente es algo importante y algo que nosotros desde Manpower Group vemos que es importante a la hora de pensar en el empleo y el desempleo. Ahorita, de hecho, Alberto lo mencionaba un poco sobre la calidad del empleo. Nosotros desde Manpower Group también lo que vemos es la importancia de tener profesionales multidisciplinarios. ¿Qué queremos decir con esto? Que son personas que van a tener una mezcla entre unas habilidades técnicas o una educación formal que les da una educación y unos conocimientos técnicos, más unas habilidades blandas, que son ya las habilidades más desde el ser humano. Nosotros desde Manpower Group y ya desde hace varios años venimos hablando de estas habilidades blandas, que algunas de ellas son pensamiento analítico, comunicación asertiva, liderazgo, coaching, que son habilidades que entran a ser muy valoradas dentro del mercado porque empezamos a tener profesionales multidisciplinarios que nos permiten no solamente solucionar problemas técnicos, sino también solucionar las diferentes dinámicas que tenemos en el día a día. Entonces nosotros creemos en que estas brechas se empiezan a cerrar cuando empezamos a tener más oportunidades para poder que las personas se mezclen y tengan
opciones de acceder a otro tipo de educación. Hoy en día, el nivel educativo no solamente hablamos de la educación formal, que es muy importante y seguirá siendo muy importante, sino también de cómo los profesionales podemos desarrollar estas otras habilidades. Entonces, ¿cómo sería la forma para reducir estas brechas? ¿Sería dar más carreras de tipo técnico de un corto plazo, de un plazo un poco más corto, digamos, para ciertas partes de la población para que puedan cubrir estas brechas, ¿no? Efectivamente, tiene que ver con eso, pero tiene que ver con la posibilidad también que la oferta de formación que, por ejemplo, hoy brindan las instituciones de formación técnico-profesional, como en Costa Rica, el INA, que hay sus homólogos en los demás países de Centroamérica, puedan adecuarse no solo a la disponibilidad de tiempo, sino a las necesidades y las expectativas, no solo de las personas que están formando parte de la fuerza de trabajo, sino también de los sectores productivos, porque en nuestros países existe una fuerte desconexión entre el perfil de formación, las competencias y habilidades que tiene la fuerza de trabajo y la demanda, el perfil que demandan los sectores productivos en este momento y por supuesto, ni qué decir de las habilidades y competencias que demandan y que van a demandar los sectores productivos en el futuro, de cara, por ejemplo, a transformaciones tan importantes como las que puedan generar en los mercados laborales y la producción, la revolución tecnológica e industrial. Y para referirme a estos aspectos que requieren atención, por ejemplo, el horario en que se da la formación. Si estamos hablando de que son personas que están en este momento activas en el mercado de trabajo, no podemos pretender llegar a esa población con una oferta de formación que mayoritariamente se imparte en horario diurno, que compite entonces con la posibilidad de mantenerse activo en el mercado de trabajo. Sí, también ahora la tendencia que ha habido muchos de mercados remotos, ¿no? Digo, trabajos remotos, que mucha gente ya puede trabajar pues de cualquier parte, ya no hay necesidad exactamente de estar en la oficina y se han dado mucho ahora pues los trabajos digitales que son en realidad movibles, ¿no? Entonces también habría que dar un poco más de entrenamiento sobre esas habilidades en particular. Que bueno, en el caso de Centroamérica es importante señalar que hay una baja proporción de la fuerza de trabajo que tendría posibilidad de acceder a esas alternativas. Pero recordemos que hablamos de fuerza de trabajo que debido a su bajo nivel educativo y además a la estructura de las economías, todavía está ocupada en puestos de baja calidad, de baja productividad, donde la posibilidad incluso en una coyuntura como la pandemia de poder continuar trabajando a distancia prácticamente no existe. No existe, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Ok, podemos entonces mudar a la segunda pregunta, que sería, ¿cómo emplear a aquellas personas vinculadas a sectores de habilidades acotadas que son el grueso de los desempleados en Costa Rica, por ejemplo, el agro, el turismo y el comercio? Y esta pregunta va para el señor Víctor Umaña. Víctor. Sí, muchas gracias, Gloria y colegas. Miren, el problema principal que tenemos hoy en Costa Rica es el desempleo, sin lugar a dudas. El desempleo es, no solo es, digamos, una estadística más, sino es el flagelo para más de 400,000 costarricenses que por una u otra razón no han podido incorporarse al mercado laboral. Hay varias, digamos, varios determinantes para esta situación. Yo quisiera entrar ya a esto analizando el tema de, digamos, la dinámica de creación de empleos
y las capacidades de la fuerza laboral, que ya tanto Alberto como Natalia ya mencionaron. Costa Rica ha sido muy exitoso en crear muy buenos empleos, sobre todo los que están ligados al régimen de comercio exterior, tanto a través de la plataforma exportadora como del régimen de zona franca, ¿verdad? Que otorga ciertos incentivos para que empresas inviertan en el país. De hecho, Costa Rica es muy exitoso y a nivel internacional es el país que atrae más inversión de acuerdo con el tamaño de su economía. Es decir, en una investigación reciente del Financial Times, Costa Rica atrae 11 veces la inversión de acuerdo con su PIB, ¿verdad? Y supera ampliamente al segundo lugar. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien ahí. El problema es que el tipo de empleos que se generan no hacen match con las capacidades de la fuerza laboral actual. Entonces, hay un grupo de la población que ha podido estudiar, que ha podido llegar a alcanzar niveles de escolaridad muy altos, que acceden a esos empleos, pero ese es un porcentaje pequeño de la población. El grueso de la población en el país tiene, digamos, una escolaridad relativamente baja. Imagínense que en Costa Rica, actualmente el promedio de escolaridad, y creo que Alberto no me deja mentir, debe ser menor de 10 años. Lo cual indica que en promedio los costarricenses no están terminando la secundaria, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles empleos podrían estos costarricenses que no han terminado secundaria podrían optar por? Es decir, mientras creamos empleos muy buenos y relativamente sofisticados, el resto de la población no puede acceder a ellos. Entonces, aquí usted puede hacer tres cosas. La primera es, si es un problema de escolaridad, hay que elevar la escolaridad, ¿verdad? Ese es un problema fundamental, pero que tomará al menos una generación resolverlo. Claro, claro. ¿Verdad? Y además, aún si fuéramos Finlandia, ¿verdad? Nos tomaría una generación resolver ese problema. Y si eso usted le agrega que hemos perdido año y medio en pandemia y hace 2 años tuvimos la mayor huelga que yo recuerdo de empleados públicos que afectó la educación, ya los niños en edad escolar ya perdieron 2 años de eso, ¿verdad? Y acuérdense que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Entonces, ahora, bueno, pero no hay que quitar el dedo del renglón, hay que mejorar eso. Pero la otra opción es algo que Natalia me parece que hizo mención, y es que para cierto tipo de empleos, las alianzas público-privadas han sido exitosas en elevar las capacidades de la fuerza laboral lo justo para que un grupo grande de personas pueda acceder a esos empleos. Digamos, si lo que hace falta es que la gente tenga un conocimiento mayor de ciertos programas, ciertos lenguajes de programación para entrar, digamos, en la industria de la informática o las ciencias de datos. Bueno, las empresas con el Estado podrían invertir en preparar a esa gente para elevarle justo el nivel que necesitan para poder entrar a trabajar en una empresa. Ahora, estos programas, ¿cuál es el problema? Son caros, ¿verdad? Son programas caros y son de pequeña escala, es decir, a consecuencia de que son caros, ¿verdad? Entonces, para poder escalar esos programas, usted necesita recursos abundantes. Y bueno, en la situación actual de este país, pues eso es lo que es más escaso. Los recursos fiscales son muy escasos. Entonces, es algo donde hay que, digamos, trabajar activamente. La tercera opción, y es finalmente el objeto mismo de su pregunta, es, bueno, si lo que tenemos es un desempleo generalizado, sobre todo en sectores de baja escolaridad, lo que hay es que crear las condiciones para que cada costarricense tenga un empleo digno de acuerdo con sus habilidades. Y eso no es más que crear inversión, promover la inversión en sectores que empleen este tipo de personas. Y eso no es más que la agricultura y sus industrias conexas, cierto tipo de turismo o de actividades relacionadas con el turismo y, ¿por qué no?, industria liviana relativamente básica.
dónde usted puede acomodar a estos trabajadores. Muy bien. Okay. ¿Algo más que quisieran añadir, Alberto o Natalia? Entonces, nada más señalar que relacionado con lo que Víctor indicaba, en Costa Rica, el año 2019, una tercera parte de la población tenía primaria completa o menos, refiriéndome a las cifras que daba al inicio, pero ya específicamente para Costa Rica, y tan solo una quinta parte de la fuerza de trabajo tenía algún nivel de educación superior. Entonces, esto, digamos, nos ayuda a entender un poco este panorama que nos planteaba Víctor, en el sentido de que entonces tenemos más o menos un 50% de la fuerza de trabajo que tiene más de 6 años de educación, pero ciertamente no tiene educación superior, ¿verdad? O tiene secundaria incompleta. Y para este tipo de alianzas y formación que mencionaba Víctor, pues obviamente es necesario tener pues unas condiciones de conocimiento, manejo de computadora, etcétera, pues relativamente básicas, pero fundamentales para que esa formación o esa capacitación se pueda viabilizar, ¿verdad? Si no, pues es muy difícil hacerlo. También otro factor es el uso de inglés. Muchos de los trabajos, en cierto modo, también pueden requerir inglés, ¿no? El idioma. Entonces también puede ser otro obstáculo más. Eso depende de la posición realmente en la que vas a trabajar, pero estas posiciones de más alto nivel usualmente sí requieren algún nivel de inglés. Te lo puedo decir yo, nosotros desde Manpower Group, más o menos el 70% de nuestras vacantes requieren un nivel intermedio, alto o avanzado de inglés, que hace pues que obviamente acceder a estas posiciones pues sea una habilidad necesaria, ¿cierto? Nosotros, ¿qué vemos? Que definitivamente sí tenemos una brecha entre la oferta y la demanda, y que al tener esa brecha entre la oferta y la demanda, pues a las personas que están buscando una posibilidad laboral se les hace pues como más complicado. El camino sí, también estamos de acuerdo en que hay que abrir oportunidades de educación, pero también creemos que las personas también nos podemos abrir ciertas oportunidades de educación. Hoy en día, así como estamos teletrabajando y hay tantas oportunidades de trabajo virtual, también encontramos oportunidades para aprender virtualmente, que requiere otro reto y que requiere otras condiciones adicionales, pero que también son importantes, y que hoy en día, gracias pues como a la virtualidad, podemos acceder como al conocimiento de la información, y de esa manera también desarrollar otras habilidades. Y empezar en esos primeros pasos que mencionaba Alberto, de esas bases hay que empezar a adquirirlas, y se pueden empezar a adquirir con las disponibilidades que también se encuentran en la web. Sí. Ahora una pregunta del público. ¿Qué ofrece el gobierno costarricense para ayudar a formar a ese grupo atrapado en la brecha? ¿Alguien que quiera tomar la pregunta? Bueno, una de las opciones que se ofrece es casualmente la formación en instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje INA, que buscan generar competencias en el ámbito técnico, que además es altamente cotizado, demandado por parte de los sectores productivos costarricenses, algunos de los cuales son de la nueva economía, esa economía dinámica que está fuertemente vinculada al mercado internacional y a la tecnología. Pero adicionalmente existen los colegios técnicos profesionales a nivel de secundaria, que podrían ser una alternativa también para lograr generar un conjunto de competencias técnicas relativamente básicas, pero fundamentales para que una muchacha o un muchacho que está en secundaria pues pueda incorporarse al mercado laboral una vez que concluye sus estudios en ese nivel educativo, y por supuesto puede continuar
sus estudios en instituciones parauniversitarias o en la educación superior. Pero además hay otros programas de formación, a veces articulados con instituciones financieras que permiten también el desarrollo de emprendimientos, que es otra vertiente, digamos, de oportunidades que la población puede aprovechar. Muy bien, ok. Vamos a la otra pregunta, y esta es para Natalia Severiche. ¿Cuáles son las brechas más agudas en estos momentos entre la demanda de talento de las empresas y las capacidades de los candidatos? En Costa Rica, en este momento, Sí. la más aguda, te puedo decir yo, es el tema del inglés. El tema del inglés. Sí. Es uno de los retos más grandes que nosotros como una empresa de reclutamiento hoy en día nos enfrentamos a encontrar precisamente ese talento que tenga las habilidades y las capacidades de las que yo les hablaba ahorita en términos técnicos y habilidades blandas, pero también el inglés como un segundo idioma. Sí. Y la pregunta siempre es, pero venga, ¿por qué inglés? O sea, ¿cuál es la importancia de hablar inglés? Entonces, ahí lo que nosotros hemos visto es, primero, porque muchos de las sectores que están en expansión y de las personas que están llegando a Costa Rica son empresas que están en otros países y lo que hacen es que se comunican a través de inglés. 1. 2. Porque muchas de las investigaciones del conocimiento y de las primeras etapas del proceso de aprendizaje, conocimiento y evolución salen en inglés. Si uno se pone a ver, la mayoría de los papers o de las investigaciones salen en inglés. Entonces, en la medida en que hablas el idioma, puedes acceder en un momento más rápido o más acelerado a ese conocimiento, por un lado, y segundo, pues tienes la capacidad de entenderlo, de trabajarlo y sobre todo, algo que creo que es muy importante es ponerlo en práctica. Cada vez que aprendemos algo nuevo, algo diferente, es cómo lo puedo poner en práctica. Entonces, por eso vemos que es tan importante. ¿Qué vemos nosotros y dónde vemos nosotros que, por ejemplo, se están desarrollando la mayoría de las vacantes o de las posiciones? En todo el tema de tecnología. Y cuando hablo de tecnología no hablo solamente de desarrollo, sino todo lo que tiene que involucrar desarrollo, ciberseguridad, infraestructura. Parte de lo que hizo o lo que nosotros vimos que pasó a raíz de la pandemia es que muchas empresas aceleraron sus procesos de automatización y digitalización. Las empresas que ya habían empezado a dar algunos pasos, digamos que fueron las que primero se recuperaron, las que primero trabajaron en estos procesos de recuperación en las pandemias, pero también que vemos que hoy en día cada vez más compañías están invirtiendo en estos procesos. Entonces, al invertir en procesos de automatización y digitalización, es que empezamos a requerir estas posiciones diferentes o distintas que nos permiten soportar pues estos procesos de desarrollo, como les digo, pero también de mantenimiento, también de sostenimiento de estas infraestructuras, porque no solamente es haga la aplicación, sino que hay atrás de tener una aplicación, que hay atrás, por ejemplo, inclusive hasta el manejo de datos de las aplicaciones, que creemos que ahí es donde hay una gran oportunidad para muchísimas personas. Muy bien. Okay. Otra pregunta que tengo del público. ¿Cómo consideran que pueden contribuir las empresas a proveer formación para la empleabilidad en estas modalidades de alianzas público-privadas? ¿Quién de los panelistas quisiera tomar la pregunta? Si quieres, te puedo hablar yo. Mira, las empresas creo que se pueden arriesgar a capacitar a sus personas, a sus equipos de trabajo. A mí varias veces me han preguntado, ¿qué pasa si lo capacito y se va? Y la pregunta que nosotros hacemos siempre es, ¿y qué pasa si no lo capacitas y se queda? ¿Qué nos puede pasar? Y hoy en día vemos, y todas las compañías vemos como nuestros procesos, como el mismo mercado, cómo todo va evolucionando. Entonces, en esa misma medida, nosotros debemos ayudarles a las personas precisamente a evolucionar, a transformarse y a aprender para mantenerse vigentes. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a que nuestra misma compañía se mantenga vigente. Al final del día, las compañías somos grupos de personas. Claro. Entonces, tenemos que ayudarles a las personas. Creo que nosotros los vemos desde ahí. Oportunidades de capacitación, hay muchas. Y yo ahorita les hablaba, por ejemplo, de Internet. Nosotros, por ejemplo, desde Manpower Group tenemos una plataforma que es gratuita y está gratuita por 60 días y se puede usar para cualquier persona lo puede usar. También está LinkedIn Learning, está Coursera.
aquí la invitación es a que las empresas, y esto viene inclusive desde las gerencias y desde los liderazgos, inviten a su gente a aprender y a desarrollarse precisamente para mantenerse vigente en el mercado laboral. Sí. Claro, ahí el reto es qué hacer con quienes no están empleados o que tienen ese bajo nivel educativo y que necesitan de alguna manera insertarse en el mercado laboral. Pues muchas de estas personas probablemente no tengan acceso a la tecnología, no tengan acceso a internet, a computadora, o no conozcan cómo realmente llegar a esas opciones de formación. Entonces, ahí hay un reto importante que nuevamente tiene relación con el nivel de educación formal que tengan las personas y ese nivel de destrezas y habilidades básicas que es necesario para encender una computadora, para entrar al navegador y para poder conectar los dispositivos necesarios para asistir a un webinar como este o a un curso de formación en línea o para incluso algo tan básico como poder ver y escuchar un video. Muy bien. Pues, no, pues mire, estas son todas las preguntas que tengo en este momento. No sé si quieran añadir algo más al panel, a la discusión. Bueno, yo quisiera agregar que algo que mencionó Natalia sobre los procesos de capacitación en las empresas. Y es que me parece que en el caso particular de Costa Rica hay una oportunidad empresarial aquí. Y lo digo porque conozco un caso interesante, no voy a decir el nombre porque no estoy autorizado, pero de una empresa que justamente afrontaba el problema que tenía o que Natalia ha visto. Es decir, las empresas dicen, pero si lo capacito y se va, ¿verdad? Porque efectivamente eso pasa. Y aquí estamos hablando de ese sector de la fuerza laboral que ahora está empleado en las industrias ligadas a la inversión extranjera directa en el país, que son personas que son muy disputadas. Es decir, hay una especie de canibalismo en el mercado debido a que hay escasez de personal. Entonces las empresas dudan aún más si lo va a capacitar y se va a ir a la competencia. Entonces una de estas empresas que se especializaba en dar servicios de información y comunicación a otras empresas, había creado, como decir, una universidad dentro de la empresa, que además es una tendencia ahora en algunas multinacionales, y le fue muy bien, pero veía cómo se le iban los empleados. Entonces dijo, ¿por qué no hacemos un spin-off de esta empresa? Y empezamos a capacitar a los empleados de todas las demás empresas en estas disciplinas, sobre todo en cuestiones, digamos, de uso intensivo de la tecnología, redes digitales, programación, cableados, en fin, todas estas cosas que son ahora muy necesarias. Y la verdad es que les ha ido muy bien. Ya es una empresa que con sede en Costa Rica, pero ha extendido su rango de operación a todo el mundo, ya es una empresa mundial. Y entonces a lo que voy es que ahí sí hay oportunidades en ese segmento. Ok, me gustaría que los panelistas ahora hicieran un mensaje para todas las personas de busqueros que están buscando trabajo en este momento y nos recomendaran qué le recomiendan a ellos, cómo sería la mejor manera ahorita para adaptarse a buscar el mejor empleo posible. Ahora también con respecto a lo que tú has dicho de que no los capacito porque se me va. O sea, mejor darles mejores beneficios y entonces nunca se irán de la empresa, ¿no? Pero no limitarles la capacitación para que no se vayan. O sea, eso no es una manera muy buena de retener los empleados realmente. Como dice Natalia, ¿qué pasa si no lo capacitas y se queda? Te destruye la empresa, ¿no? Sí. Ahora, es importante mencionar que como parte de todo este cambio que estamos sufriendo
producto de la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, la automatización de procesos productivos, etcétera, que además continuamos en una coyuntura de pandemia. Ciertamente hay situaciones muy complejas en las economías, en los mercados laborales, pero también hay oportunidades, ¿verdad? Y las oportunidades tienen que ver también con la creación de nuevos empleos que quizás antes no los conocíamos o estaban un poco invisibles, y que pudieran eventualmente ser oportunidades de generación de ingresos para quienes están en busqueros o nos escuchan en esta sesión, y que tienen que ver, por ejemplo, con alternativas de cuidado de personas adultas mayores, de entretenimiento también, de cuidado, información de niños y niñas de 0 a 6 años, ¿verdad? Con otras áreas como toda la industria del entretenimiento, que bueno, están visualizadas como áreas de la economía que van a tener un fuerte impulso en las próximas décadas. Y aquí hay oportunidades, ciertamente. Y por ejemplo, ¿qué sucede con la industria de los cruceros? El nearshoring en Costa Rica es otra de las áreas que parece ser que está creciendo también. Bueno, si me permite, el nearshoring es una expectativa. Lo que me parece es que no se va a concretar en el corto plazo, perdón. Ah. Es decir, la configuración de las cadenas de valor es bastante compleja. Costa Rica es un participante de esas cadenas de valor, pero no es sencillo para la empresa coordinadora de la cadena de valor, la multinacional, digamos, que coordina esa cadena de valor, ya sea por demanda o por oferta, digamos, depende de cómo esté configurada. No es tan sencillo decir, bueno, me voy a traer esto de China y lo voy a traer aquí a Costa Rica. Y creo que se generaron más expectativas de la cuenta alrededor de la posibilidad de la relocalización de empresas. Yo creo que efectivamente sí hay oportunidades. Las empresas ahora tienen otros determinantes, digamos, a la hora de localizar a sus empresas. Y en el caso particular de Costa Rica, su cercanía geográfica con los Estados Unidos y su ubicación digamos, en el mismo uso horario o cercano a la mayoría de los Estados Unidos, permite que las empresas tengan un control, digamos, de lo que llaman arm's length, ¿verdad? Más cercano a sus actividades si las establecen acá. Pero de nuevo, no es necesariamente sencillo hacerlo. El mundo está muy complicado, sobre todo lo que tiene que ver con logística y transporte. Eso ha, digamos, complicado más las decisiones de las empresas. Yo creo que hay que tener, digamos, el dedo sobre el renglón, hay que buscar esas oportunidades de atraer más inversión bajo el concepto de la relocalización, pero aún es temprano para decir cuáles son los efectos. Ok. Sí, pero varias empresas han estado ampliando sus operaciones en Costa Rica en estos momentos, como 3M, Intel, Amazon. Entonces, eso debe abrir nuevas oportunidades también, ¿no? Para los costarricenses. ¿Correcto? Sí, sin embargo, pues hay que considerar en qué áreas se están dando esa expansión y cuáles son los encadenamientos o los vínculos que existen entre esas nuevas actividades y la posibilidad de articularlas con proveedores de bienes y servicios a nivel local, ¿verdad? Que es donde realmente se estarían concretando esas oportunidades, ¿verdad?
Recordemos, y bueno, los informes del Estado de la Nación han venido llamando la atención sobre la existencia en nuestro país de dos grandes bloques en la economía, la vieja economía y la nueva economía, ¿verdad? Y muchas de estas empresas que están expandiendo las actividades están en la nueva economía, esta economía dinámica, articulada con el mercado internacional, que incorpora conocimiento, tecnología, etcétera, pero está la vieja economía que ha estado rezagada, que no ha logrado ponerse a tono con los avances y el desarrollo del conocimiento actual, y que necesitamos de alguna manera articularla, modernizarla y que pueda realmente también ser un motor del crecimiento económico. Natalia, algunos pocos más de datos que nos pudieras añadir a este tema. De pronto a este tema del que venía hablando Alberto no, pero lo que sí les puedo compartir es un poco algo de información sobre la posibilidad para buscar vacantes o cómo hacerlo. Nosotros desde Manpower Group lo que le recomendamos a la gente es primero hacer como su proceso de entender quiénes son, qué saben hacer, para qué son buenos, cuáles son sus habilidades, que a veces a uno eso le cuesta, pero es como el primer paso es entender quiénes somos. Y cuando hablo de habilidades, no solamente es el hecho de, ok, yo sé manejar Excel, PowerPoint y Office, no, también sé análisis de datos, también soy buena comunicando, o tengo estas y estas habilidades, como les mencionaba ahorita, es un tema de habilidades técnicas y habilidades blandas. Entonces, resaltar ambas habilidades en sus perfiles, resaltar siempre la experiencia, y la invitación siempre es a empezar desde tu última experiencia, desde la última hacia la más antigua. Y la otra es entender que Busqueros es una plataforma donde muchas compañías estamos publicando nuestras vacantes, pero que también las personas tienen que entrar y buscar, entender también en dónde queremos estar, en dónde queremos trabajar, y para qué, como les decía ahorita, desde ese autoconocimiento y autoaprendizaje, en dónde puedo trabajar. Porque digamos, no sé, yo quisiera trabajar dedicada a ser artista, por decir cualquier cosa, y yo la verdad no tengo esos conocimientos. Puedo trabajar perfectamente en un área financiera, pero en ese no. Y hay que entender que son dos mundos y que cada uno tiene sus habilidades y que cada uno de nosotros va desarrollando esas habilidades, y que lo que tenemos que hacer cuando entramos en un proceso de búsqueda de empleo es ayudarle al reclutador a entender cuáles son nuestras habilidades y cómo esas habilidades hacen match con esa vacante que él está buscando, que él o ella está buscando. Entonces, creo que son cosas que les puedo ahí recomendar para las búsquedas en las diferentes plataformas. Sí, bueno, aquí yo quisiera añadir que Busqueros ofrece una batería de evaluaciones que permiten a todos los usuarios conocer cómo las empresas miden sus habilidades, y en eso que estabas mencionando de conocerse a sí mismo y para qué soy bueno, aquí puede ser muy útil, primero que nada porque puedes descubrir ciertas habilidades que a lo mejor no sabías que tenías o que puedes desarrollar relativamente rápido, y que puede ayudarte a entrar en un nicho o en una parte del mercado que no habías pensado antes, ¿no? Por supuesto. Todas estas evaluaciones que nosotros tengamos disponibles nos ayudan precisamente en eso. Y la invitación es también a que usen la evaluación de Busqueros, y si lo que la evaluación de Busqueros nos arroje, pues aprovechémoslo y lo podemos usar dentro de nuestro CV o dentro de nuestro perfil. Claro. Y la segunda parte es eso que mencionas, el CV, cómo presentarlo realmente en una forma que sea clara, que sea directa y que sea profesional, que sea atractiva para traer el trabajo que tú quieres, ¿no? O sea, claro que sí. Miren, y ahí la invitación es a que tengan presente esto. Nosotros desde nuestros estudios hemos encontrado que un reclutador ve un CV 7 segundos. Tú tienes 7 segundos para llamar la atención de un reclutador. Entonces, ¿cómo llamamos la atención de un reclutador? Pues mostrándole lo que quiere ver, las habilidades que está buscando, claro, tanto técnicas como blandas. ¿Por qué? Porque claro, en esa medida le vas a hacer también un poquito más fácil la vida al reclutador. Una vez el reclutador ya le llama la atención tu CV, te va a llamar a una entrevista. Claro. Y en una entrevista también tienes que seguir
demostrando esas habilidades, pero digamos que ya pasaste el primer filtro, que Por lo menos ese. cortaste el ruido, ¿no? Pasaste a través del ruido y entraste, sí. Claro. Exactamente, así es. Entonces Sí. ahí la invitación, lo otro es, nosotros recomendamos hacerlo de una página o máximo 2 páginas. Cada vez más las personas y los reclutadores tenemos más y más CVs, entonces, como les decía, son 7 segundos para llamar la atención. Recuerden que en 7 segundos tienen que lograr que el reclutador los llame a la entrevista. Sí, bueno, también quería mencionar que Busqueros pronto lanzará una oferta de servicios que ayuda a los buscadores de empleos también para hacer esto y nos ayudará mejor a tener un paquete mucho más completo para todos los candidatos, ¿no? Sí. Entonces, y el CV de Busqueros, el que te ayuda para hacer el CV, cumple con todos los requisitos que estabas mencionando, precisamente, sí. Súper, qué bien que las personas puedan aprovechar esta plataforma. Ahí también la invitación es aprovechemos la tecnología, aprovechemos las plataformas que tenemos que nos ayudan a organizarla. Pues ya, finalmente quisiera pedir nada más que nos dieran un último comentario de cada uno de los panelistas, si fuera posible. Alberto, un último comentario, una última recomendación que les puedas dar a las personas que están viendo este panel sobre cómo pueden más fácilmente encontrar trabajo. Bueno, creo que parte del reconocimiento de qué es lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi perspectiva hacia futuro? Y cómo eso puedo de alguna manera articularlo a mi situación actual y a la búsqueda de empleo. Porque algo que a veces nos cuesta mucho es poder visualizarnos en el futuro, ¿verdad? Y trazarnos como un proyecto de mediano plazo que de alguna manera pueda ser compatible con la búsqueda de mi empleo en este momento, ¿verdad? Entonces yo creo que esa claridad que mencionaba Natalia, de saber quién soy, qué quiero, cuáles son mis competencias, es muy importante para buscar entonces el tipo de empleo, el tipo de actividad productiva en la cual yo voy a colocarme. Muchas gracias, Alberto. Víctor, ¿hay algo que quisieras añadir o alguna otra recomendación que pudieras dar a la audiencia que nos está observando en este momento? Gracias. Sí, yo creo que es muy importante que desde el punto de vista de la formación, las personas que todavía tienen chance, digamos, de oportunidad de formarse, piensen en las carreras técnicas, más allá de procesos formales universitarios. Creo que Natalia había mencionado eso al inicio. Yo creo que el mercado hoy necesita que la gente sepa qué hacer, más allá de cuál es el título que trae puesto. Me parece que hay oportunidades enormes en la educación técnica. Desgraciadamente me parece que en general Costa Rica no ha logrado cambiar esa manera de pensar y seguimos invirtiendo muchísimos recursos en la educación universitaria tradicional. Yo creo que ahí necesitamos un cambio, como dicen ahora, de paradigma. Es decir, es clara que la educación superior obviamente tiene un valor importante. Claro. Pero me parece que estamos descuidando este otro sector técnico. Esto es una discusión mucho más profunda, probablemente motivo de un panel específico. Y bueno, y Alberto tiene mucho que aportar ahí, estoy seguro también. Tienes toda la razón, efectivamente, digo, no todo el mundo tiene que tener un título de universidad, ¿no? Sí, hasta en las abejas, cada uno tiene su oficio específico, ¿no? Y así es como ellos se organizan. Entonces, no todo el mundo tiene que ser jefe, ¿no? También tenemos de todo tipo. Te agradezco mucho. Quisiera también mencionar que este miércoles vamos a tener el próximo vamos a tener el panel de formación
que es el siguiente panel que estamos organizando aquí en Busqueros. Y finalmente, Natalia, ¿algo que quisieras añadirnos, alguna otra recomendación que nos ha dado que ha sido muy valiosa para nuestra audiencia? Mira, me voy a pegar de tu última frase, y es que no todo el mundo tiene que ser jefe. No solamente no todos tienen que ser jefe, ni no todos tenemos las habilidades para ser jefes. Por eso vuelvo ahorita a lo que les decía, conozcámonos, dónde queremos estar, qué queremos hacer, y a partir de ahí tracemos nuestra carrera, nuestro plan de ruta para construir donde queremos estar y donde queremos trabajar, y entender que hay posiciones donde las personas están bien. Hay gente que no todos podemos liderar y no todos podemos ser jefes. No, y hay eso, gente, perdón que te interrumpa, hay gente de nivel técnico que gana muy bien y vive muy bien. O sea, no se necesita, y puede ganar mucho dinero. Ajá, pero mira, ahí por ejemplo abres la puerta para otra discusión, y es el tema del balance vida-trabajo. Nosotros inclusive desde Manpower Group, en nuestro último estudio, en uno de nuestros estudios que se llama Lo que los trabajadores quieren, habla precisamente de eso, de cómo a raíz de la pandemia las personas se dieron cuenta o recordaron la importancia de su salud y recordaron la importancia de ese balance vida-trabajo. Y entender cuál es ese balance de vida-trabajo, que es uno para mí, es otro para Alberto, es otro para Víctor y es otro para Gloria. Claro. Entonces, ahí también eso ya es otra discusión en cuanto a ese balance de lo que las personas quieren. Sí. Pero no, y la otra invitación finalmente que les dejo es, recordemos el inglés. Es muy, muy importante hoy en día y cada vez más. Y para eso yo te tengo una pregunta. Digamos, se podría dar un curso de inglés básico en un tiempo relativamente corto que fuera suficiente para cubrir las necesidades que requieren estas empresas? Es que eso va a depender del nivel que requiere la empresa, ¿no? Porque ahorita yo te decía, el 70% de nuestras vacantes tienen algún requerimiento de inglés, pero hay unos que requieren algo básico, y yo tengo compañías que nos dicen, mira, solamente necesito que escriba, o hay otras compañías que nos dicen, solamente necesito que hable. Entonces ahí va a depender de qué es lo que requiere como tal cada compañía. Pero igual, cualquier nivel que tú adquieras en ese conocimiento te va a ayudar y te va a abrir las puertas para una oportunidad laboral diferente. Sí, sí, porque uno de nuestros empleadores busca empleos para cruceros, y este es un tema muy importante para ellos, porque tienen que irse por 9 meses y tienen que realmente ser fluidos en inglés y realmente poder, o sea, ahí están metidos en el inglés, están metidos, no hay manera de que funcionen sin hablar inglés. Sin embargo, hay otros en que se requiere nada más un nivel básico de inglés, dependiendo del trabajo, ¿no? Entonces, sí. Pero quizás para aquellos que nada más requerían poco inglés podría ser un poco más fácil, ¿no? Pero si se requiere ser totalmente bilingüe ya es otro nivel, por supuesto, sí. Pero las empresas de cruceros lo requieren, por supuesto. Es muy importante. Claro. Es un tema en que Costa Rica ha fallado miserablemente, me parece. La educación pública no ha podido realmente mover la aguja en inglés, y eso es muy desafortunado. Sí, sí, porque realmente se ha vuelto muy básico, se ha vuelto una necesidad muy, muy básica, muy primaria, ¿no? Y no es posible que un muchacho, una muchacha en secundaria, después de 5 o 6 años de haber estado estudiando inglés, no sea capaz de ser completamente bilingüe o tener un nivel adecuado para mantener una conversación fluida y cierto nivel de expresión también escrita en este idioma. Yo creo que eso es una debilidad, como señala Víctor, realmente muy notable y que va en contra de la apuesta productiva que ha hecho el país de atracción de inversión externa directa, de atracción de turismo, de atracción de sectores productivos de alta tecnología y sin haber resuelto esto tan básico. Claro, claro, sí. Y en el agro, bueno, no es tan necesario, pero para turismo pero es elemental, es totalmente esencial. Sí. Bueno, Gloria, y además en la nueva agricultura que por lo menos yo promuevo, también es necesario el inglés. Es decir, necesitamos elevar el nivel de conocimientos en general de la fuerza laboral. Claro, en el corto plazo, por supuesto, que la apuesta es otra, ¿verdad? La apuesta es darle un empleo a cada persona de acuerdo con su habilidad
hoy, Sí. porque la gente necesita Y una cosa comer. a ver, importante, la pregunta del público es, ¿cuál es la diferencia de sueldo entre una persona que habla inglés y una persona que no lo habla? Si hacen lo mismo, con las mismas Con las habilidades, mismas características, sí. con las mismas posiciones. Va a depender mucho de las compañías, pero puede variar entre un 20 y un 40%. La persona de inglés puede ganar entre un 20 y un 40% solamente por hablar inglés. Wow. Más. Ujú. Pero depende pues de las empresas. Le doy otro dato. En Costa Rica, la diferencia promedio de ingresos entre las personas que trabajan en industrias vinculadas al régimen de zona franca, o sea, empresas que han invertido en Costa Rica, versus el promedio del sector privado es 20%. Ujú. ¿Verdad? Entonces, y que eso coincide un poco con los datos de Natalia, en promedio, ¿verdad? Eso incluye personas, la mayoría de las que trabajan en el régimen, pues tienen que hablar inglés, pero no todas. Pero entonces puede ser que incluso sea mayor en casos específicos, como apunta Natalia. Wow, hasta un 40% de diferencia en ingresos, eso vale la pena aprender inglés. Definitivamente es una inversión. Sí, Claro, la tasa de retorno es alta. claro. Pero volviendo al tema que hablábamos Alberto y yo, es decir, aquí la calamidad de la injusticia es que hemos gastado millones de dólares en los últimos 20 años en programas específicos de inglés en la educación pública, cuyos resultados son paupérrimos. Es verdad, ha sido muy mal dirigido porque sí, se desperdicia cantidad, sí. Cuando se podría haber dirigido mucho más enfocado, mucho más, sí. Pues bueno, me queda nada más agradecer mucho a los panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Realmente este ha sido muy ilustrativo. Yo por lo menos aprendí mucho del empleo en Costa Rica y de la necesidad realmente. Yo no sabía que había una necesidad tan aguda del inglés precisamente y de ajustar realmente las habilidades mucho más hacia lo técnico y hacia carreras más de corto plazo para poder sanar las brechas que existen actualmente. Pues muchísimas gracias, Alberto, Natalia y Víctor, por acompañarnos el día de hoy. Y realmente les agradezco mucho su presencia y ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la Gracias, invitación. Gloria. Un saludo a Víctor. Muchas gracias. Y a vos. Muchas gracias a ti, Gloria. Muchas Chao, gracias Natalia. a Chao, Natalia, Alberto. Víctor. Nada, comentaros a todos los busqueros que seguimos con la feria hasta el viernes, así que los esperamos con muchas ansias. Tenemos masterclass, tenemos paneles durante toda la semana, así que bienvenidos a Busqueros y nada, muchísimas gracias por estar aquí y por hacer esto posible. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta Chao, chao. luego, gracias. A vosotros, chao, chao. Saludos.